Bienvenidos a este segundo podcast del tema Identidad en Cristo que estamos desarrollando. Está aquí su servidor Octavio Peralta y nuestro amigo Felipe Domínguez. A sus órdenes le damos la bienvenida para que nos acompañen gracias a este podcast. Adelante, Felipe. Bueno, ¿qué tienes por ahí? Pues vamos a recordar que nos quedamos acerca de cómo saber que el hombre que fue creado, ¿verdad?, tiene una comisión que tú nos explicaste acerca de cómo se tiene que multiplicar y que tiene que llenar la tierra. Pero lo más importante que vimos y que ahorita tú nos puedes explicar, ¿qué significa que domine la tierra? Ok. Bueno, recuerdas que vimos en la vez pasada, vimos el versículo de Génesis 1:28, ¿no? Correcto. O sea, el 1:26 donde fue creado el hombre, ¿verdad? A la imagen y semejanza de Dios. El 1:28 de Génesis que nos explica que demos fruto y nos multipliquemos, que señoreemos y dominemos, ¿no? Okay. Entonces, explicando estos términos que son importantes, el que nosotros nos multipliquemos significa dar a luz hijos e hijas de Dios, realmente, ¿no? O sea, claro, hay una multiplicación natural, hombre y mujer tienen hijos, ¿no? Y nos vamos a ir multiplicando, pero Dios quiere que estos hijos reflejen la gloria de Dios, ¿verdad? Con su amor, con su luz, y vayamos multiplicándonos y ayudando a esta tierra a quitar esa oscuridad, ¿no? Ahora vamos a estar dando nosotros, vamos a estar dando fruto. Okay. Sí, ¿el fruto de dónde? El fruto del reino de Dios, ¿no? Del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que estar dando nosotros fruto, ¿no? O sea, llenar la tierra, eso es lo que Dios quiere, que la llenemos nosotros con toda su gloria. O sea, Él quiere que hagamos. Ahora, el término dominar que ahorita decías y someter, es un término, si te das cuenta, es un término como de ejército. Okay. Y realmente somos un ejército, ¿no? ¿Te acuerdas que la vez pasada comentábamos que Satanás fue enviado aquí a la tierra y estaba en oscuridad, ¿no? Entonces existe un ejército de tinieblas que está ahí, ¿ok? Que está aquí en la tierra. Vemos nosotros el día de hoy, pues, todo lo que existe, toda la maldad y todo eso. ¿Cuál es el propósito que tenemos nosotros? O sea, nosotros, en estos términos de dominar y someter, entran estos puntos aquí, de que tenemos que dominar y someter todas estas principados, estas huestes de maldad, estos gobernadores de las tinieblas, porque nosotros se nos fue dada poder y autoridad para poder hacerlo nosotros, ¿verdad? Okay. Entonces, es interesante que nosotros a veces no lo entendemos, que tenemos ese propósito y no entendemos que debemos dominar y someter las cosas espirituales que no son de Dios, porque Dios nos creó para ello, ¿no? Ok, parece que nada más nos hemos concentrado en lo natural, que es multiplíquense y llenen la tierra en lo natural. Pero estamos viendo que en lo espiritual Dios nos está invitando a dominar. Así es. Es muy interesante ver de dónde es el principio de dominación, porque muchas veces en la vida normal es donde tenemos el problema, porque nos dominan las cosas de esta tierra. Ajá. Y nosotros no podemos dominar las cosas que Dios nos ha dado. ¿Cómo? Entonces, a ver, explícanos cómo es que esa dominación, de dónde viene esa autoridad para poder dominar. Y no solo eso, tú dijiste también de que el propósito es que Satanás está en esta tierra y que tenemos autoridad aún sobre todo esto. ¿Cómo nos puedes explicar? Sí, recordemos que como Él nos dio poder de autoridad a nosotros, aquí hay dos palabras importantes. Poder, en este caso, que debemos entender. Poder viene siendo, aunque se escribe dinamis, se pronuncia dunamis, ¿verdad? Dunamis. Esa es la palabra griega, poder. Y autoridad viene siendo la palabra exousia, ¿verdad? Entonces vemos estos dos términos aquí, poder y autoridad. Esos se nos fueron dados a nosotros. Okay. Nos dio poder y nos dio autoridad. Fíjate algo interesante que he aprendido, es que cuando Satanás fue lanzado
de los cielos a la tierra, él tenía poder y autoridad, pero se le fue quitada la autoridad. ¿Ok? Se le quitó esta exousia. Entonces, cuando él vino a la tierra, ¿qué crees que él quería conseguir del hombre? El hombre tenía poder y autoridad. Él nomás tenía poder. Pero no. Él quería obtener la autoridad que se le había dado al hombre, ¿verdad? O sea, ese es el principio, ¿no? Entonces, realmente, si entendemos nosotros, conocemos a Dios, sabemos que Él pudo haber echado a Satanás diciendo la palabra y queda. O sea, sale. Pero Él nos dio la responsabilidad a nosotros como hombres y mujeres, nos dio la responsabilidad de echarlo afuera a nosotros. ¿Por qué? Porque se nos fue delegada esa autoridad a nosotros para poder dominar sobre ellos, ¿verdad? Y eso es algo que debemos entender. O sea, el concepto de autoridad, si leemos las Escrituras en el Nuevo Testamento, por ejemplo, ¿recuerdas el pasaje ese donde el centurión, ¿sí te acuerdas de ese? ¿Verdad? Que le decía a Jesús, ve y sana a mi siervo, ¿no? Y entonces le dice, sí, y le dice Jesús, voy a ir. Dice, no es necesario que vayas, ¿verdad? Solamente di la palabra, le dice, di la palabra y mi siervo va a sanar. ¿Por qué? Porque yo entiendo el concepto de autoridad, dijo el centurión. Porque yo le puedo decir a mi siervo, ve y va, o ven y viene. Entonces, ese concepto de un hombre romano, un hombre que no era judío, lo entendió perfectamente y la verdad Jesús quedó sorprendido, ¿no? De la fe de este hombre, ¿no? De este centurión, de cómo reflejó la autoridad y dio ese ejemplo a los demás de la autoridad. Y realmente le dice Jesús, así como lo dijiste, está hecho. Ok, entonces lo que hemos perdido es ese concepto de autoridad, que estamos limitando a Dios que pueda hacer en nuestras vidas lo que Él quiera. Si ya nos los dio, tenemos que volver por eso a ese plan original, a retomar esa autoridad y empezar a ejercerla. Sí, cuando nosotros venimos al Señor, recuperamos aquella autoridad que fue perdida anteriormente, ¿no? En la caída del hombre, ¿verdad? Se recupera esa autoridad, ¿no? Entonces debemos nosotros entender ese concepto, ¿no? O sea, Dios nos la dio esa autoridad, nos la delegó, así como un empresario, ¿no? El dueño de una empresa, yo soy el dueño de la empresa, te delego a ti toda esa responsabilidad, te doy la autoridad para que tú, en mi nombre, hagas las cosas en la empresa. Tú tengas todo el dominio, ¿verdad? Sobre las cosas, y yo te estoy respaldando, ¿no? Lo mismo hace Dios con nosotros. Él nos delegó y Él nos respalda en esta autoridad, porque es una autoridad delegada, ¿verdad? Bueno, eso entonces lo más importante que tenemos que aprender cómo la palabra de Dios nos los dice y nos los da desde hoy para que tengamos autoridad. ¿Cómo nos lo puedes decir en la Biblia? ¿En dónde está y cómo lo podemos retomar? Bueno, fíjate que el concepto de autoridad es un concepto interesante porque va ligada, es directamente proporcional a la proximidad con Dios o de la autoridad superior. ¿Ok? Entre más cercano estés tú a la autoridad que te está delegando esa autoridad, entre más cercano, más autoridad tienes. Perfecto. Entre más te alejas de esa autoridad, menos autoridad tienes. ¿Qué es lo que pasó con Satanás? Él, que era un ser criado, un arcángel, ¿ok? Era un arcángel al igual que el arcángel Miguel, el arcángel Gabriel, ¿ok? Tenía poder y autoridad. Cuenta la palabra ahí en Isaías 14, del 12 en adelante, comenta, ¿no? que era un ser creado hermoso, muy bello, ¿no? El lucero de la mañana se le dice, ¿no? Entonces, pero él quiso sentarse en el trono de Dios, o sea, ser él el Dios, ¿no? Entonces, por esa razón que quiso usurpar ese lugar, pues fue aventado, ¿no? Fue alejado del reino de Dios y fue puesto en la tierra. Entonces, si te fijas, estaba cercano a Dios,
era un ser creado que estaba muy cercano a Dios, tenía poder y autoridad, pero al ser aventado a la tierra, se alejó de Dios y esa autoridad la perdió. Okay. Entonces debemos entender esa parte, ¿verdad? Entonces realmente Dios quiere que nosotros estemos, entre más cercanos estemos a Él, entre más íntimos estemos con Él, más autoridad vamos a tener, ¿verdad? Fíjate, hay un concepto que se llama el rey conquista con poder, pero el rey gobierna con autoridad. ¿Okay? El poder conquista. Dios nos dio el poder para que conquistemos la tierra, para que en ese poder estemos conquistando y esos enemigos que están en la tierra podamos conquistarlos, ¿verdad? Y vamos a someterlos y vamos a gobernar con autoridad, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese dominio que nosotros tenemos tiene que ser empoderado con el poder de Dios. Así es. Y cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da ese poder, pero la palabra es la que sostiene ese poder. Entonces tenemos que enfrentarnos a la palabra en nuestras vidas para que vayamos teniendo cada vez más autoridad. ¿Cómo podemos entonces tener esa autoridad? Por ejemplo, ¿qué dijo Dios? ¿Hasta dónde tenemos autoridad en esta tierra cuando habló acerca de las llaves? O sea, el concepto de la autoridad, si recordemos en la caída del hombre, Satanás entró en este caso al jardín del Edén. Si te recuerdas, no entró diciendo yo soy el mero mero aquí. Si ponemos el jardín del Edén aquí, ¿verdad? Acá está el resto de la tierra. Satanás entró de una manera muy sutil. Así es. Al reino de Dios. Ajá. ¿Verdad? Y lo que es la palabra Satanás, realmente Satanás es un título. ¿Okay? No es un nombre. ¿Okay? Y significa opuesto a Dios, todo lo opuesto a Dios. ¿Okay? Entonces, él siempre se va a poner a lo que ha dicho Dios en su palabra. ¿Okay? Siempre se va a poner. Entonces, el Señor les dio una comisión, pero también les dijo, ¿saben qué? De todos los árboles podrán comer, ¿no? Excepto de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces viene Satanás en forma de serpiente, muy sutil, y se presenta con Eva y le dice, ¿con qué Dios te dijo? O sea, ya se está poniendo, ¿no? Le está poniendo en tela de duda lo que Dios dijo. Entonces, recordemos que el hombre tenía poder y autoridad. Así es. Entonces, la mujer le contestó, sí, Él nos dijo que todo pudiéramos comer, menos de este árbol. Entonces, le dice Satanás, no vas a morir, ¿verdad? No vas a morir. Sabe Dios que cuando tú comas de este árbol se te van a abrir los ojos. Vas a poder ver mejor, vas a ser como Dios. Siendo que ya éramos semejanza de Dios e imagen de Dios, ¿no? Ajá. Y aquí es donde entra un concepto que me gusta mucho, es que descubrí yo en la palabra de Dios en Romanos 6:16. Romanos 6:16 nos comenta a nosotros que si tú obedeces a alguien, sea para bien o sea para mal, en el momento que tú obedeces a esa persona, te sometes y te haces esclavo, ya sea para el mal o sea para el bien, ¿verdad? Entonces, la mujer, con las palabras que le dijo a Satanás, se sometió a lo que le estaba diciendo Satanás. Y se hizo esclavo, en ese caso, de Satanás. O sea, la autoridad que Dios le había delegado al hombre y a la mujer, porque también el hombre comió del mismo fruto, se sometieron los dos. Entonces, Satanás, haz de cuenta que les quitó unas llaves, ¿no?, de la autoridad. Y dice, ya las tengo, ya recuperé, ahora ya tiene poder y autoridad el Satanás. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que se someten a él para hacer la maldad, ¿no? Entonces, este es un principio importante, porque el hombre en el momento que cae, queda confundido, no sabe quién es, muere espiritualmente, ¿ok? Muere espiritualmente, entonces está confundido porque nomás se queda con alma y con espíritu, ya el espíritu está muerto. Y está confundido, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace Jesús? Él viene a recuperar las llaves. Él viene a recuperar esas llaves de la autoridad que Satanás le quitó al hombre, ¿verdad? Entonces,
Viene Jesús, nace, ¿verdad? Crece en autoridad, ¿no? Se le fue dado poder al Señor. Y en el momento que Él va a la cruz y muere por nosotros, ¿verdad? Él muere y resucita al tercer día. Cuando Él muere, le quita las llaves al enemigo de la autoridad otra vez. No sé si te acuerdas del versículo de Mateo 28, 19, 18, donde dice la gran comisión. Ajá. ¿Recuerdas? Que dice Toda autoridad. Aunque en la Reina Valera dice toda potestad, ¿no? Me ha sido dada. Pero esa palabra potestad es exousia, que viene siendo autoridad. Dice, toda autoridad se me ha dado en los cielos y en la tierra. Entonces, les entregan las llaves y le dice, y vayan y hagan discípulos, ¿verdad? De todas las naciones. ¿Okay? Entonces, nos entrega a nosotros esa autoridad otra vez y les dice, ya se recuperó lo que se había perdido. O sea, ese es un principio que cuando uno lo entiende, que uno puede someter a los demonios, ¿verdad? Al diablo, o sea, porque Dios nos regresó ahora la autoridad a través de Jesús, ¿no? Okay. Muchas veces nosotros nos quedamos nada más con el principio de ser hijos, pero ahorita estamos viendo que la autoridad es dada cuando somos discípulos también. Entonces ahí esa autoridad tenemos que empezar a ejercerla, y qué es lo que tenemos que de veras acuñarla en nuestro corazón para empezar a vivir al nivel que Dios quiere y no quedarnos en el nivel que muchas veces nos gusta, que es la tierra. Así es. Y ahora estamos viendo que con estos explicación podemos subir nuestro nivel de nuestra vida a empezar a vivir una vida espiritual en la tierra. Así es. ¿Cómo entonces podemos ver que derrota totalmente Dios a Satanás? Porque muchas veces no entendemos que estamos en esta lucha, en esta guerra, y vivimos nada más pensando que el día a día es todas las mismas cosas. ¿Cómo nos puedes explicar hasta dónde y cómo podemos completamente estar sobre esa lucha que tenemos? Bueno, realmente, como lo comentábamos anteriormente, el punto es estar cercanos a Dios. Okay. O sea, tener esa intimidad con Dios, ¿verdad? Ese es algo que nos llena a nosotros, y teniendo esa intimidad con Él, nosotros a partir de eso podemos hacer grandes cosas en el nombre de Él, ¿no? Okay. O sea, yo te comentaba anteriormente, o sea, Dios pudo haber hecho el trabajo inmediatamente de sacar a Satanás. Y a veces la gente piensa que Satanás es lo opuesto a Dios, o sea, que tiene el mismo poder que Dios. Okay. Y realmente no es así. No es así. ¿Por qué? Porque Dios creó a un arcángel. ¿Okay? Así como Miguel y a Gabriel, Dios creó a este arcángel, en este caso que después fue llamado Satanás. Entonces realmente no tiene comparación Satanás con Dios, porque es un ser criado por Dios, ¿verdad? No como Satanás, sino como arcángel. Ahora cayó, y en ese caso se le llamó Satán, ¿verdad? Entonces, realmente esa comisión que nos dio Dios a nosotros, al delegarnos poder y autoridad, es poderlo sacar a Él, y realmente poder ver nosotros que a través de su Santo Espíritu que vive en nosotros, ¿verdad? Podemos hacer la obra que Él quiere que hagamos. Ahí podemos cumplir, ¿verdad? Hemos nacido para gobernar, Felipe. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, que gobernemos, ¿no? Sí. Entonces, y si podemos entender esto último, tú tienes poder y autoridad aquí en la tierra. Tú puedes conquistar cualquier circunstancia que se te presente en este mundo. Tú puedes declarar la palabra de Dios para poder atar o para poder desatar y hacer las cosas en el nombre de Dios. Así es. Queremos darles gracias. Vamos a dejar, en este momento vamos a dejarlo aquí. Queremos invitarlos la siguiente semana para que nos acompañen al tercer podcast de esta serie de Identidad de Cristo. Felipe, muchas gracias por tu atención. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.